Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar del marco conceptual de las normas de información financiera, de adecuaciones que se han hecho al concepto. No se vaya, va a estar muy interesante. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar del marco conceptual de las normas de información financiera, conceptos técnicos básicos que para quienes somos contadores son el fundamento y la base de todo lo que hacemos en el ámbito financiero. Y tenemos una invitada, una experta que nos va a platicar de este tema, la maestra Rosario Pimentel Cotero, a quien le agradezco mucho que acepte nuestra invitación y que esté aquí con nosotros platicando de este tema. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos al programa. Y pues sí, como dice el doctor, y muy bien, es cierto, este tema nos ha traído muchas cuestiones en el sentido de que hay cambios en el marco conceptual para este año 2023. Voy a hablar un poquito sobre el marco conceptual antiguo y el marco conceptual nuevo. Sí, sí, Resulta si que en me, si el... me permite, maestra, yo sé que ya estamos por empezar, pero me gustaría que nos platicara, sobre todo para quienes son contadores de cierta forma neófitos en el ámbito de las normas, que nos platicara un poco de esta evolución del marco conceptual, desde que hablamos de principios de contabilidad, de este documento normativo que existía previo, y hablábamos de la teoría básica de la contabilidad financiera, hablábamos de todo este fundamento teórico que tienen las normas. Ya teníamos ahí ciertos conceptos que antaño no existían y que cuando se empieza a regular le empiezan a generar problemas a los contadores y de repente no tenemos bien claro todo este concepto de la teoría básica de la contabilidad financiera, luego del marco conceptual que a partir de 2006 tenemos vigente y ahora con estas adecuaciones para 2013. Entonces, por favor, le doy la palabra, y perdón que se la haya quitado, No, pero platícanos un poquito del concepto de las bases, de los fundamentos que este marco conceptual y que esta teoría básica antes nos daba. ok, sí, con mucho gusto. Anteriormente, como bien me comenta, doctor, el marco conceptual no existía. Este marco conceptual, a partir de que nace, a partir de que el CINIP tiene la necesidad de hacerlo para podernos dar conceptos, lineamientos para poder llevar a cabo de una mejor manera, a partir de los conceptos básicos para la elaboración de nuestros estados financieros, pues sí es muy cierto. Realmente el marco conceptual cuando nace es para con la finalidad de que este marco conceptual en México haga convergencia, ¿verdad? Con las normas internacionales, debido a que, pues, cuando nosotros estamos elaborando estos informes financieros, pues hablemos el mismo idioma, en el entendido de que, pues, nosotros tenemos que tratar de que esta información financiera sea confiable y sea comparable, sobre todo. Entonces, cuando el IASB, que es un comité, ¿verdad?, a nivel internacional, elabora y realiza ese marco conceptual a partir de todos los conceptos que los contadores requerimos y necesitamos para la elaboración de todos los informes cuantitativos y cualitativos que tienen nuestros informes financieros, pues de ahí nace, ¿verdad?, el concepto de lo que es el marco conceptual, que si bien es cierto, es algo súper importante, es un marco normativo, ¿verdad?, que nos ayuda y nos lleva de la mano para llevar a cabo nuestra información y que esta información pues lleve reglas, lineamientos, ¿verdad? Como usted bien lo mencionaba al inicio. Y pues sí, fíjese que resulta que anteriormente hay un cambio importante, como usted mencionaba hace ratito. Antes estaba un marco conceptual, hay un antes y un después del 2020 hacia atrás, desde el momento en que este nace, y para el 2023 pues cambian ciertos conceptos, inclusive del activo, del pasivo, de los estados financieros, para lo cual pues crea como cierta discrepancia, ¿no? Entre algunos contadores que no están muy de acuerdo con los conceptos básicos que se manejan en el CINIF. Sin embargo, bueno, pues ya se aprobó, ya lo estamos utilizando
y pues con el cual debemos de estar involucrados. Siempre es importante conocer estos conceptos. Claro, yo recuerdo, a mí me tocó hace muchos años estudiar esta carrera, y recuerdo aquellos tiempos todavía que hablábamos del activo, decíamos bienes y derechos, pasivos, decíamos obligaciones, el capital, el importe residual, activos y pasivos, pero ha ido evolucionando el concepto e incluso por necesidades propias de la profesión y de la vida práctica, porque ya decir bienes y derechos para el activo ya no es suficiente, decir obligaciones para el pasivo tampoco es suficiente. Me parece que las adecuaciones, más allá de que vengan de un marco internacional y de una adecuación necesaria para que podamos estar en convergencia con otros países, pero me parece también que tiene un sentido lógico. Antes decíamos activos, y yo decía bienes y derechos. El concepto ya en los últimos tiempos y a partir de las normas evolucionó. Y ahora hay un cambio también, un cambio en estos conceptos. ¿Cómo cambia el concepto de activo que nosotros teníamos tradicional a este nuevo concepto donde ya incluso ya no dicen no son bienes y derechos, son recursos? ¿Cuál es Así es. cuáles son los cambios? Digo, recursos, pero que además tengan una expectativa de generación de ingresos al futuro. ¿Cómo Sí. explicamos el activo? De tal forma que la gente que nos sigue y que nos está escuchando o viendo tenga claro de qué estamos hablando. Sí, pues es que bien es cierto que ahora el activo pues se conoce como un recurso financiero que tienen las entidades y estos cambios vienen o más bien se sugirió hacer estos cambios por la cuestión de que las entidades hoy en día pues ya no nada más llevan una contabilidad desde el punto de vista contable, sino también financiero. Entonces, cuando hablamos de recursos, ya está enfocándose a varias cuestiones, a varios, a varias situaciones. Ya no es nada más decir lo que tiene la empresa como bienes, sino ahora los recursos con los que éste cuenta y la manera en cómo los podemos nosotros manejar de una manera correcta y adecuada para explotarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso cambia la cuestión de a recursos. Había mucha cuestión en la cual, pues, como que no sabía, había muchos acuerdos en que se le manejara como un recurso, debido a que los recursos hablan de un concepto muy amplio, no nada más se sesga a hablar de bienes y derechos, sino también va más allá de lo que las entidades pudieran llegar a tener. Como la palabra es muy amplia, por eso es la cuestión de los lineamientos que se llevan a cabo. Eso es prácticamente, doctor, entre algunos cambios que Sí, vamos a ir viendo. creo que en la aplicación práctica también encontramos diferencias importantes porque antes activo eran bienes y derechos, y era un edificio, y era una computadora, y era un mueble, y eran terrenos, y era el dinero, y eran incluso las cuentas por cobrar, hablando de derechos, los inventarios, y era muy claro lo que ocurría en el ámbito contable. Sin embargo, la evolución de la vida, la evolución de los conceptos hoy nos lleva a términos intangibles, a términos de derecho, a términos incluso ya de criptomonedas. Y hablamos de impuestos aquí normalmente, maestra, pero tenemos que también considerar que toda la parte financiera siempre tiene un vínculo bien interesante con la parte fiscal. Gran parte del pago de contribuciones nace del ámbito de lo financiero y muchas veces también nos explica por qué pasan cosas e incluso nos permite, como es una de las funciones de la contabilidad, ir generando el futuro, no tanto esperarlo, sino ir haciendo cambios que nos permitan mejorar, optimizar el pago de contribuciones. Y por eso es importante entender esto. Y hablamos de los activos, y decíamos que en principio no dice bienes y derechos propiedad de la entidad, sino que dice recursos controlados por la entidad, ya ni siquiera propiedad en el concepto como tal de activos. Y esto nos lleva a Sí. múltiples conceptos que hoy nos encontramos en la vida de las empresas, como que existen cosas que ya no son solo bienes y derechos, sino que pudieran ser estos intangibles que hoy existen, como pudieran ser también algunos bienes que son del uso común, como el caso de las criptomonedas, de las monedas virtuales, todo este tipo de conceptos, pero también nos encontramos con conceptos que ya influyen en el activo, como estas nuevas regulaciones que tenemos, por ejemplo, en el D5 de arrendamientos, Así en es. donde bienes que no son propiedad de la empresa, por lo menos no en el momento, pueden convertirse en ellos y tienen que generar un reconocimiento en el ámbito financiero. ¿Cómo es el concepto amplio de Exactamente. activo? ¿Cómo es el concepto amplio de activo? ¿Cómo lo Bueno, ven en la práctica? bueno.
Es que ya el concepto, tal como lo maneja ya el nuevo concepto marco conceptual, nos menciona que es un recurso económico, pero algo súper importante es que dice presente, es decir, un derecho que se tiene potencialmente para producir, o sea, es un derecho que tienen las entidades para producir beneficios económicos. Ese es de los cambios más importantes que hubo, porque anteriormente, como bien se decía, se quedaba solamente en bienes y derechos. Ahora se maneja como un recurso que tienen las entidades económicamente hablando y sobre todo presente porque es lo que se tiene en la actualidad o que la empresa cuenta de manera presente como un derecho para producir beneficios futuros para la entidad. Esto es controlado 100% por la entidad y derivado y obviamente eventos pasados. Nosotros tenemos que manejar la contabilidad siempre con eventualidades pasadas, presentes y futuras. Por eso ese cambio en cuanto al concepto de activo y manejar esa palabra agregándole presente. Y como parte de esto, la obligación, el pasivo es una obligación presente. Fíjese que aquí, cosa muy curiosa, el activo cuando mencionan como un recurso económico presente, el pasivo lo mencionan como una obligación presente. Quiere decir que estamos hablando de un estado financiero con cifras actuales a esta fecha de la entidad y que tiene los recursos económicos como resultado de eventos pasados. Esas eventualidades y esas obligaciones presentes pues son deudas que se tendrían que pagar de manera inmediata. Por eso se maneja ya esta cuestión. Otro concepto también muy importante es el capital contable. El capital contable ya no es nada más con lo que se cuenta o con lo que se inicia, ya es un concepto en donde hablamos del valor residual de los activos que tienen. Todas las entidades manejan ya como capital o patrimonio contable el valor residual de los activos de la entidad una vez que se deducen los pasivos de la empresa. Eso también ha habido un cambio importante en el concepto que nos ha llamado la atención de manera considerable, porque ya no es un concepto tan básico como se entendía anteriormente. Entonces, prácticamente son de los puntos esenciales y conceptos esenciales que podríamos nosotros ir manejando entre los cambios, principalmente entre el activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Y pues como usted, perdón, doctor, lo decía, muy importante, esa cuenta de arrendamiento financiero cuando nace el D5, precisamente anteriormente no se veía la cuenta como tal. Y también algo que cabe destacar, que también la norma, la D5, cuando hablamos de conceptos importantes contenidos dentro del balance o del estado de situación financiera, es que esta cuenta de arrendamiento financiero a veces se permite poner dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo, como de tal manera que esto no visualiza como tal lo que la empresa realmente tiene como inversión y lo que realmente está rentando. Entonces, es uno de los también puntos principales que hay que marcar también cuando estamos haciendo separaciones de las cuentas. Lo escucho, doctor. Sí, claro, aquí sí, me parece muy interesante, sobre todo esa nueva perspectiva, porque al hablar de recursos, al hablar ya no de propiedad, sino de control que tiene la entidad, al hablar de la potencialidad que tiene para generar beneficios a futuro, incorpora una serie de elementos que, como usted decía en algún momento de la plática, algunos colegas podrían objetar, decir, oye, pero es que ¿por qué voy a meter un arrendamiento como parte de mi activo si no es mío? Y creo que lo primero que tendríamos que asumir es que ya la contabilidad no habla de que sea mío, de que esté en mi propiedad, sino que esté en mi control y que tenga una potencialidad para generar beneficios económicos a futuro, en el sentido positivo, si lo queremos llamar así, y en el sentido negativo, pues de repente también tenemos contabilidades que nos encontramos cotidianamente en donde hay conceptos de activo que ya no tienen potencialidad para generar beneficios económicos a futuro y sin embargo se mantienen en la contabilidad y me refiero desde las cosas más básicas como un activo que en algún momento se consideró como propiedades, planta y equipo y ahí está arrumbado y ya no tiene potencialidad para generar y sin embargo como todavía se sigue depreciando y si lo queremos asumir así también y deduciendo para efectos fiscales, lo conservamos en la contabilidad, algunos activos de tipo, algunos intangibles que a lo mejor son marcas, que a lo mejor son algún concepto que en algún momento le generó beneficio al negocio,
pero que como no se ha deducido totalmente y como no se ha amortizado para efectos financieros, lo seguimos conservando y ya no tiene potencialidad para generar beneficios económicos a futuro. Y entonces tenemos contabilidades, si las ponemos así sucias, porque tienen ahí elementos que por no apegarse a la interpretación razonada del concepto, pues ahí nos dan una contabilidad que la verdad es que no manifiesta la imagen piel de la empresa que debiera tener la contabilidad. Muchas veces lo difícil no es el concepto, sino el razonamiento aterrizado en la práctica. Y a veces tenemos contabilidades que decían los contadores antes por consistencia, y a mí me parece que no necesariamente era consistencia, sino a veces era un poco rayano en la necedad. Pues este activo se queda aquí aunque ya no sirva, y este concepto se queda aquí aunque ya no esté. ¿Cómo Exacto. aterrizamos esto en la práctica? Sí, de hecho, digo, dentro de las cuentas, uno de los puntos más importantes que creo que vale la pena marcar, cuando hablamos de esos pasivos como una obligación presente, pues aquí cabe destacar que hay una norma, inclusive que nos ayuda mucho a entender esta parte de los pasivos en cuanto a las provisiones y contingencias que se trata, que es una normativa que nos menciona que hay cuestiones, por ejemplo, hay hechos pasados, hay hechos presentes, y obviamente que esto nos ayuda a esclarecer los hechos futuros que pudiera llegar a tener la entidad a partir de todas mis obligaciones. Digo, hablando un poquito más del concepto de pasivo con los cambios que hubo. Cuando hablamos de una obligación presente, pues se supone que ahí, cuando estamos hablando de las provisiones y de algunas contingencias, cuando usted bien marcaba que ya toda la contabilidad y todo lo que se ve a partir del estado financiero, pues todas estas situaciones de provisión las podemos ver en el estado de situación financiera en la parte de los pasivos, pero hay cuestiones como contingencias, por ejemplo, que no las vemos como tal presentadas en el estado de situación financiera, pero sí las podemos ver como notas a los estados financieros, debido a que hay algunas de las cuentas que sí se presentan y otras solo se revelan. Otras situaciones como contingencias que no se presentan y se revelan también es muy importante destacar porque se quedan al aire. Sin embargo, cuando hay este cambio de la obligación presente es porque realmente esa obligación se va a pagar sí o sí en ese periodo. Cuando no fuera pagadera en ese momento y fuera futuro, pues no es una obligación presente, sino es una obligación futura, pero no se va a ver marcada en la información financiera, sino se va a ver como una nota, porque si bien es cierto que cuando hablamos de marco conceptual, estamos hablando de también de todos aquellos usuarios interesados en la información financiera. Y estos usuarios, pues son aquellas personas que se interesan en esta información. Hoy en día le hemos dado muchísima importancia a las notas de información financiera, ya que las notas también nos hablan de todas aquellas eventualidades pasadas que ocurrieron y las futuras que van a ocurrir, van a acontecer. Entonces, pues de ahí se puede mencionar de los cambios principales. Además de que anteriormente se manejaba por NIFs dentro del contenido del marco conceptual. Recordemos que se manejaba por NIFA 1, NIFA 2, recordamos que había NIFA 3. Ahorita actualmente ya se maneja por capítulos y se habla de una sola norma que es la NIFA 1, capítulo 10, capítulo 20, capítulo 30. Y algo que sí no quisiera dejar a un lado es que lo que se eliminó de estas normas, de este marco conceptual, son los apéndices. Y los apéndices los quita el CINIP porque dice que no son normativos, y como no son normativos, pues no entran dentro del marco conceptual. Doctor, ¿cómo ve esta Claro, no, cuestión? un cambio importante, sobre todo porque al final del día los contadores creo somos así de numeritos y de ejemplos y de casos, y los apéndices nos daban ahí una metodología, una pauta, un ejemplo de cómo hacer las cosas, y el hecho de que ya no existan y que evidentemente tiene una lógica. Yo te pongo el ejemplo, pero a veces nos regíamos por el ejemplo y los ejemplos no son de orden general, sino que son de carácter particular, por más que los quisiéramos hacer generales, y esto nos lleva a una necesidad de estudiar y analizar más las normas para que nosotros, con nuestro juicio profesional se conserva, podamos aplicar la norma a casos específicos. No sé Así cómo. es, Y así bueno, es.
que ese cambio es importante, ¿no? Bueno, iba a comentarlo, por favor. Sí, lo que llamaba mucho la atención y con lo que no estábamos muy de acuerdo también, digo, a nosotros nos tocó mucho criticar antes de que esto entrara en vigor, entrara, ya se liberara para el 2020-23, tuvimos la oportunidad de participar directamente para poder hacer algunos cambios a este marco conceptual, para lo cual usted bien dice algo súper importante, los apéndices ayudaban mucho a entender cada una de las normas, porque los apéndices pues se forma de marcos, de lo que son mapas mentales, mapas conceptuales, ejemplos, ejercicios, donde se podía aterrizar más. ¿Qué dice el CD? Pues vamos a quitarlos porque no son normativos, simple y sencillamente los ponemos en otro apartado, pero dejaron a nuestro marco conceptual sin apéndices. Si ustedes observan, ya no están los indicadores financieros en el capítulo 30, ya no están en el contenido del capítulo 60 dentro de lo que es valuación, quitan todo lo que es el valor presente, WACC, valor futuro, que también ayudaba mucho a entender cómo evaluábamos nuestros resultados, ¿no? Nuestros conceptos que emanan de nuestros estados financieros. Entonces los quitan, los ponen en otro apartado y eso dificulta, desde mi punto muy particular, un poco la visión de cómo podemos nosotros aterrizar la evaluación o los indicadores financieros para la toma de decisiones. Sin embargo, pues viendo el lado positivo del marco conceptual, pues tiene conceptos como más base, más básicos, conceptos como que nos llevan más hacia el fondo de lo que yo quiero dar a entender y comprender en la información financiera y sobre todo para los usuarios, ¿no? Que es también muy importante. Claro, y creo que estos cambios eh, sí son importantes, sí son orientados a manifestar una realidad más cercana de las entidades económicas, pero pues, para los contadores es otra vez empezar de cierta forma a comprender cómo están las normas de información financiera. ¿Alguna recomendación para nuestros seguidores, para la gente que nos está escuchando en este programa ante estas? Pues que, sí, doctor. Pues yo lo que recomiendo es que siempre estemos al pendiente actualizándonos porque siempre hay cambios normativos y creo que si nosotros llevamos a cabo la normativa de una manera correcta, podemos subsanar muchas cosas, tanto lo financiero como también la parte fiscal. Claro que sí, pues muchas gracias y seguramente nos tendrá que acompañar muchas veces si usted está de acuerdo para ayudarnos con estos cambios e irlos analizando, tratar de apoyar de cierta forma un inicio, un breviario que apoye a la gente a que se introduzca a este mundo de las normas, que además de necesario es muy importante para el desarrollo de las empresas y para que tengan un conocimiento mucho más amplio de lo que es la realidad. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, le reitero la invitación para que nos acompañe en futuros programas y a la gente que nos acompañó el día de hoy, invitarlo a que siga actualizándose en diálogos fiscales locales relevantes al mundo tributario, que necesariamente tendrá que incorporar este tipo de temas como base para una adecuada control. Muchas gracias, maestra, nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.